trabajan muy rápido en cuanto a forjar leyes y leyes que vayan en beneficio de sus conciudadanos. Vemos usted también una ley muy fuerte, excesiva, que fue contra los migrantes, y bueno, no voy a hablar de nacionalidad de los mismos, pero en general, contra migrantes. Y en otros temas también van a la vanguardia la legislación peruana. Entonces yo digo, malas son las comparaciones, pero también hay que sentar un precedente en el Ecuador. Y nosotros con mucha más justificación si vemos que los muertos los están poniendo la ciudadanía, los honestos, inclusive niños. Hace poco me quedé horrorizado y el fin de semana, creo que fue en el Guasmo Sur, cuatro niños, ayer fue Diego, gracias por la corrección, cuatro niños, no tenían nada que ver en el tema, pero claro, la venganza o el hecho de sentar un precedente, porque nosotros somos la organización o la banda mucha más sanguinaria que la otra. Entonces, a medida que vayamos cobrando más víctimas y con ese nivel sanguinario, entonces eso va a generar para nosotros mucho más respeto. No es así. Estamos viendo en una sociedad donde la ley no existe, no impera. Desafortunadamente es una sociedad al momento sin Dios ni ley. Tenemos ya al coronel. Coronel, ¿me escuchó? Este es mi preámbulo. Lo escucho, coronel, porque usted está proponiendo implantar la pena de muerte aquí en el Ecuador. ¿En qué casos, coronel? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo cordial a través de Radio Hino 29 a todos los amigos que nos están escuchando. Efectivamente, hemos llegado a un punto de inflexión. O hacemos cambios necesarios, cruciales, a lo mejor hasta dramáticos, o nos seguimos hundiendo en este pantano pestilente de corrupción, delincuencia e impunidad. Es por eso que nosotros estamos proponiendo varias enmiendas a la Constitución de la República y también reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre las enmiendas a la Constitución proponemos regular el artículo 416, numeral 6, que actualmente permite la ciudadanía universal. Con este concepto, de lo que conozco, la única constitución que tiene en el mundo es la ecuatoriana. Cualquier persona puede venir al Ecuador, cualquier delincuente, cualquier miembro de un cartel de la droga, de una banda criminal, se instala en el país, nadie le pregunta a qué viene y comienzan a sembrar el terror en nuestro país. De ahí que la enmienda y la propuesta es la siguiente, que ese artículo diga que el Estado ecuatoriano garantizará y regulará la libre movilidad humana en nuestro país. La palabra clave es regulará, con lo cual podemos volver a pedir, como sucedió, por ejemplo, en mi gobierno, el pasado judicial, antecedentes penales de una persona, antecedentes comerciales de esa persona, a qué viene al Ecuador, a hacer turismo, a invertir, a generar empleo o a generar el terror en nuestro país. Claro. También estamos proponiendo enmendar el artículo 102, el artículo 11.2 de nuestra Constitución, que dice que nadie podrá ser discriminado por su religión, condición social, color de la piel, inclinación sexual, etcétera, etcétera, y pasado judicial. Si es que dejamos esta palabra y pasado judicial, se va a contraponer con la propuesta de enmienda al artículo 416, numeral 6, para cambiar el concepto de ciudadanía universal por el de regular y pedir el pasado judicial. Porque un delincuente extranjero puede decir, sí, yo soy sicario, yo he violado, yo he robado, yo he matado, pero la Constitución ecuatoriana dice que yo no puedo ser discriminado por mi pasado judicial, así que, señores, yo ingreso libremente al Ecuador. Vamos, entonces también la propuesta es enmendar ese artículo de la Constitución. También proponemos enmendar el artículo 77 de la Constitución, que actualmente dice la privación de libertad no será la regla general. Y de este artículo se valen los delincuentes de cuello blanco para no ir a prisión preventiva y fugan del país. De esto se valen los sicarios para, a través de dinero, obtener medidas cautelares alternativas
por parte de los jueces corruptos que se dejan comprar. Entonces la enmienda es, a continuación de la frase, la privación de libertad no será la regla general, excepto en casos de peculado, de sicariato, femicidio, asesinato, violación y demás delitos en contra de la administración pública, en cuyo caso la privación de libertad o prisión preventiva será obligatoria. Y también, pues, el cambio o la reforma al Código Orgánico Integral Penal, y vamos a ver quiénes están a favor, quiénes están en contra. Para estas enmiendas ya tenemos 50 firmas de asambleístas. Se requiere el tercio de los integrantes de la Asamblea Nacional para poder tramitar una enmienda a la Constitución. Son bastantísimas firmas, repito, 50 firmas, ventajosamente ya las tenemos. Y luego la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal será la de reformar el Código sancionando con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que se roben el dinero público hasta que lo devuelvan. Una vez devuelto, se acogerán a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero permiten que delincuentes de cuello blanco salgan en libertad, o que sicarios o que delincuentes peligrosísimos, narcotraficantes, no vayan a prisión a cambio de dinero, hasta que devuelvan la plata que recibieron de manera ilegal, y entonces se acogerán a la actual legislación penal. También la prisión de cadena perpetua para los sicarios y para los violadores, y todos los presos tendrán que trabajar por ley para pagar por su comida y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y también en la propuesta se proponen protección a jueces y fiscales honrados, que sí los hay, para que no sepa el delincuente, el narcotraficante, el sicario, qué juez le está juzgando, y tampoco el juez sepa a qué delincuente él está sancionando. Se actuará en base a un código, en base a un número, y se sancionará de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Estas son reformas que hay que hacerlas ahora. Yo sé que va a haber asambleístas que van a argumentar que los derechos humanos, que los convenios internacionales y una serie de argucias para que siga habiendo impunidad en nuestro país. Nosotros, a través de medios de comunicación como I-99, denunciaremos al Ecuador qué asambleístas están a favor de estos cambios radicales y qué asambleístas o qué partidos políticos se oponen a que el Ecuador vuelva a vivir en paz, sancionando drásticamente a los delincuentes, a los corruptos, que son una mínima cantidad en el país. La inmensa mayoría somos gente honrada, honesta, gente patriota, que lo que queremos es que nuestro país salga adelante. El pueblo lo único que pide es que le dejen trabajar y que nos den protección ciudadana. Nada más, nada más. Entonces tenemos que trabajar para darle eso al pueblo ecuatoriano. Coronel, las expresiones, de acuerdo con lo que usted señala, coronel, y esta radio siempre estará presta para dar a conocer esos nombres. Las expresiones del embajador en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, la semana pasada cayeron como un balde de agua fría. De pronto, coronel, todos en el Ecuador lo sabíamos, pero nadie se atrevía a denunciarlo. Bueno, creo que usted también ya lo hizo en su momento, o en la campaña también lo denunció. A Fernando Villavicencio, pues, le costó la vida, ¿no? Ahora, el tema es, coronel, usted fue expresidente de la República, mantuvo muy buenas relaciones con los Estados Unidos, a tal punto que ahora el candidato presidencial Donald Trump, que en ese entonces organizaba y se acordaba de los eventos, decidió realizar el evento aquí en nuestro país. Pero más allá de eso, de la anécdota, ingeniero, ¿cómo deben trabajar ahora estos organismos? Porque ya el gobierno norteamericano, cuando hace este tipo de anuncios, es porque van las pruebas de la mano. O sea, no es que se les ocurrió y se inventó en ese momento. Ellos seguramente tienen ya las pruebas, pero hay que también apoyar. O sea,
y les están diciendo a las instituciones del Ecuador, por favor, actúen, ejerzan el cargo o las leyes y implementen reglamentos, leyes y normas que les asiste. Entonces, desde ese punto de vista, coronel, ¿cuál es su criterio? Completamente de acuerdo con las expresiones del embajador, que lo que él ha mencionado es un secreto a voces. Claro. Aquí todos sabemos la impunidad, aquí todos sabemos que hay asambleístas que lo que pretenden es tomarse por asalto la Fiscalía, la mayoría de la Corte Nacional de Justicia, si es posible también la Contraloría, con el único objeto de que haya impunidad en el país, con el único objeto de que los delincuentes que están prófugos de la justicia sean limpiados de sus penas, de sus sentencias, cuando lo lógico sería, si es que como ellos argumentan que el expresidente Correa es un perseguido político, ¿por qué no viene al Ecuador a dar la cara? ¿Por qué no hace como Lucio Gutiérrez? Yo vine al Ecuador estando el gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio en el poder, estando los generales golpistas, los que me quitaron el respaldo, en el mando militar, estando los jueces y fiscales corruptos que me dictaron por presiones políticas orden de prisión, estando ellos en sus funciones judiciales. Y a pesar de que mi esposa, la doctora Jimena Borges, me imploraba que no renuncie al asilo político, porque le mencionaban todos que me dejarían 30, 40 años en la cárcel hasta que me muera. Sin embargo, yo le decía, Jimenita, cuando uno tiene la verdad, cuando uno tiene las manos limpias, pero en la realidad, no en el discurso, uno se enfrenta al mundo y se le vence. Y yo vine, y desde la cárcel vencí 94 denuncias que eran infamias en contra de mi honor, en contra de mi dignidad, y camino por el país libre, sin guardaespaldas. Entonces, ¿por qué Rafael Correa y los otros prófugos de la justicia, por qué no vienen a dar la cara? Si hoy tienen un pacto con el gobierno, un pacto totalmente visible, un pacto que justamente busca impunidad. Entonces, vengan, señores, y no traten de tomarse por asalto la justicia, generando incertidumbre, generando declaraciones de embajadores de países extranjeros que no nos vienen a decir nada nuevo. Es algo que todos sabemos. La corrupción impera en el Ecuador, la impunidad es el plato fuerte de casi todas las semanas en nuestro país. Por eso es que desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a actuar. Por ejemplo, hoy es un día crucial para la historia de la Asamblea. La Asamblea tendrá que definirse, o está con el pueblo desempleado, hambriento, empobrecido, justamente por culpa de malos gobiernos que entraron al poder a ser negociados, a robar y luego a fugar, o están con los ricos de siempre que se han beneficiado fraudulentamente de leyes inmorales de remisión de intereses por 6 ocasiones. Y si hoy la Asamblea aprueba, sería la 7ª vez que los mismos que se beneficiaron de esta legalización del robo, porque eso es estas leyes de condonación de intereses o remisión de intereses, y ahora pues si es que eso ocurre, repito, sería una afrenta para la Asamblea Nacional, una nueva inmoralidad, y por eso es que el país no sale adelante, porque perdonando a los que fallan, somos injustos con los que no fallan, porque aquí hay empresarios que sí pagan sus impuestos, porque aquí hay empresarios que sí cumplen con la ley, pero hay otros que están esperando que cada gobierno les condone decenas de millones de dólares que deberían pagar para construir escuelas, colegios, universidades, para que el pueblo se eduque, que deberían servir para comprar chalecos, uniformes, para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas nos den protección ante esta avalancha de la delincuencia en el país. Justamente hay que tomar decisiones, pero también ecuatorianos nosotros somos responsables. Claro que sí. Suponiendo, porque también se denuncia que hay fraudes en el Consejo Nacional Electoral y ya estamos fiscalizando al Consejo Nacional Electoral, pero suponiendo que no haya fraudes, son los que llevamos a esos asambleístas
al poder. ¿Quiénes somos los que llevamos a esos presidentes al poder? Somos nosotros, el pueblo, con nuestro voto. Entonces, pueblo ecuatoriano, si no reflexionamos, si no nos importa quién vaya a la asamblea, quién vaya a la presidencia de la república, después no te quejes si no puedes salir de tu casa porque te asaltan, si no tienes empleo, si tus hijos no pueden entrar al colegio, a la universidad, después no te quejes. Entonces, pueblo ecuatoriano, también nosotros tenemos que reflexionar y escoger adecuadamente a nuestras autoridades. Debemos dejar a un lado ese quemimportismo. Ya lo dijo Platón hace más de 2000 años. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y eso lamentablemente es lo que nos ha llevado al actual fracaso, a la actual situación de crisis, al actual caos que actualmente, pues, disculpen la redundancia, vive nuestro país. Ingeniero, una pregunta más, el tiempo nos viene corto, le pido que sea sucinto, por favor. La ley de extinción de dominio, que no es otra cosa que la apropiación de bienes que fueron adquiridos de forma indebida a través de irregularidades. Porque eso también, hablábamos hace un momento de las expresiones del embajador norteamericano, él también está impulsando que se apruebe esta ley de extinción de dominio. ¿Usted cree que en la Asamblea habrán los votos, coronel, como para impulsar esta ley de extinción de dominio, que recuerdo perfectamente, el ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, lo promulgaba en la campaña? Me imagino que fue otra de las razones por las cuales también cegaron su vida. Coronel, lo escucho. Sí, vamos a exigir a la Asamblea Nacional, en este caso al CAL, para que ponga entre los primeros lugares a esta ley de extinción de dominio. Y vamos un poco más allá. Nosotros vamos a proponer, como lo hemos dicho en campaña, una ley que es complementaria a la extinción de dominio. El problema de la ley de extinción de dominio es que comienza a regir desde cuando se apruebe. Desde el año 2023, si hoy la aprobamos, para adelante rige la ley de extinción de dominio. Pero ¿qué pasa con los que robaron antes? Podrían quedar en impunidad. Para complementar, nosotros impulsamos la ley o el proyecto de ley que se llama de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados, con lo cual el Estado ecuatoriano puede investigar una fortuna sospechosa que se la armó desde hace 10, 20 años atrás. Y si no se justifica esa fortuna sospechosa, que puede ser de un narco general, de un narco ministro, de un expresidente, de un narco juez, de un narco fiscal, etcétera, si no justifica, se le incauta en beneficio del pueblo ecuatoriano y ese mal exfuncionario público pasará a órdenes de la justicia ecuatoriana. Ojalá se apruebe esta ley de dominio, ojalá el CAL sea recíproco con esta necesidad urgente del país y no esperemos que extranjeros nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer como país. Repito, vamos a estar nosotros pendientes y vamos a exigir desde nuestra trinchera de lucha, que es nuestra curul, para que lo más rápidamente posible, como una prioridad 1A, se apruebe la ley de extinción de dominio y nosotros pues daremos ese complemento con el proyecto de ley de investigación, de justificación y de incautación de bienes, entre paréntesis, robados o mal habidos. Coronel Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador, le quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, coronel. A usted muchísimas gracias y siempre a la orden de Radio I99. Muy buenos días, que Dios bendiga al Ecuador. De igual manera, coronel, un abrazo para usted y también esperando que tenga una muy buena jornada. Bien, son las 7 horas 55 minutos, nos vamos con las menciones.